Bueno, buen día para todos. Bueno, el siguiente video consiste en derivar. ¿Qué función? La primera función dice f de x es igual a menos 10x más 3 por coseno de x. Vamos a utilizar unas ayudas que vamos colocando poco a poco mientras se van usando. Entonces empezamos primero a derivar. F de x es igual a ¿qué? Entonces vamos a derivar la función. Entonces escribimos de nuevo esta función. Menos 10x más 3 coseno de x. Entonces ahora sí vamos a derivar esto. ¿Y qué paso seguimos acá? F de x es igual a ¿qué? Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. La derivada de la suma o de la resta es igual a la suma de sus derivadas. Se aplica primero esta propiedad. Es decir, la derivada se va para el primer término y la derivada se va para el segundo. Se aplica esta propiedad. Entonces de nuevo digo, la derivada de la suma o de la resta es igual a la suma o la resta de sus derivadas. La derivada se distribuye. Sería menos 10x derivado más 3 por coseno de x derivado. El paso a seguir aquí sería f de x derivado es igual a ¿qué? Entonces, todavía no quiero resolver este. Aquí voy a utilizar algo de un truco de las propiedades de las derivadas para ilustrar. Este ejemplo lo quiero. Pero sí se puede trabajar de una vez, pero yo no lo quiero hacer todavía así. Esta parte, esta. Vamos a trabajarla de allá. Más. Aquí, como el 3 es una constante, está multiplicando el coseno de x, se va a aplicar la siguiente propiedad. Es decir, esta de acá. La derivada del producto. La derivada del producto. Hagan de cuenta que u es 3 y hagan de cuenta que b es coseno de b. Es decir, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces hagamos esto. Sería, perdóname, aquí, 3 derivado por el coseno de x, que es b, sin derivar. Más, este más es este mismo más. ¿Quién es un 3? 3 sin derivar por el b, que es este derivado. Coseno de x derivado. Listo. F' de x es igual a ¿qué? Ya que se distribuyó las derivadas a lo que yo necesito, entonces vamos a aplicar acá la siguiente propiedad. Para este menos 10 es una constante multiplicado con la función x. Entonces, ¿qué propiedad se va a aplicar? Acá la vamos a colocar en la parte de acá. ¿Qué dice esto? La derivada de la multiplicación de una constante por una función es dejar la constante quieta, pero se deriva la función. Acá es una constante, o sea que la constante es menos 10. Sería menos 10, aplicando acá, hice este paso, por la derivada de x. Más. Aquí, algo muy importante, la derivada de una constante. La derivada de una constante siempre es 0. Una constante quiere decir un número. La derivada de 3 es 0. Por coseno de x. Más 3. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Pues para la derivada de coseno de x vamos a utilizar esta siguiente ayuda. Dice lo siguiente. Cuando es la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x por la derivada del ángulo de x. ¿Sí? Se deriva. Entonces se aplica menos seno de x acá por la derivada de la función del ángulo. La derivada del ángulo, es esta propiedad, esta. Ahora, f' de x es igual. La derivada de x es 1. Menos 10 por 1, pues me daría menos 10. Más 0 por coseno de x, eso me desaparece, es decir, 0. Más
3, como acá hay un negativo, menos por más, eso se puede volver de inmediatamente menos. 3 seno de x. Y la derivada de x, muy parecido a este, pues la derivada de x me vale 1. Y 1 multiplicado por todo esto me sigue dando esto mismo. Es decir, que el último paso, ya tenemos esta parte. ¿Qué hacemos? La derivada de la función es igual a ¿qué? Menos 10, como el 0 no es nada, desaparece y quedaría menos 3 seno de x. Ahora vamos para el segundo punto. Bueno, ya en la segunda parte, vamos a colocar acá, limpiamos las manos. Bueno, ya en la segunda parte dice la función f de x es igual a 3 sobre x más 5 por seno de x. Bueno, antes de empezar a derivar, aquí este x lo voy a subir acá. ¿Qué propiedad se aplica? Se llama propiedad de la potenciación. Ya no tiene nada que ver un poco con derivadas, solamente esta parte. Dice acá, la propiedad de potenciación es esto. Yo tengo 1 sobre x a la n, pero en este caso es un 3, no importa. Se va a colocar al pie de acá como x a la elevado a la menos n. En este caso, todavía no lo derivo. En este caso yo hago lo siguiente. El 3 por x a la menos 1. Bueno, profe, ¿por qué a la menos 1? Porque acá se sobreentiende que es un 1. Y eso se llama tácito. Algo que se entiende, tácito, algo que se entiende, pero que no se escribe. Listo. ¿Aquí qué aplicó? Acá, a este paso se aplica esta propiedad. Más 5 seno de x. Listo. Ahora sí, ya teniendo esto, vamos a derivar. Entonces apliquemos acá. F de x derivado es igual a ¿qué? F de x derivado es, si yo voy a derivar todo esto, aplicamos esta propiedad. La derivada de la suma, porque eso se está sumando, es la suma de sus derivadas. Es decir, 3x a la menos 1 derivado más 5 por seno a la x derivada. ¿Listo? Entonces derivamos esto y esto es la propiedad de acá, que ya sí son propiedades de las derivadas. Ahora, el paso a seguir. Entonces, el paso a seguir es que esto y esto se está derivando. Pues, ¿qué propiedad se puede aplicar para este? La propiedad que se puede aplicar para este es esta de acá. Es decir, el producto, acá que dice, el producto de una constante, o sea, un número llamado k, por una función es igual al mismo constante multiplicado por la derivada de la función. Hagan de cuenta que k es 3 y el x a la menos 1 es este x y este x se deriva. Esta misma propiedad se aplica para este. El 5 es la k, la constante, y x es seno de x, porque es la función. Entonces se aplica esta propiedad para los dos. Entonces sería f de x es igual. Ahora, la propiedad sería el 3 por x a la menos 1 se deriva más lo mismo en la misma propiedad. Se deja la constante por seno de x derivado. Pasamos acá. Entonces, para esta parte de acá, el 3 se deja igual. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? Esta propiedad se aplica ya para este. Cuando yo tengo x a la n, en este caso es a la menos 1, cuando yo lo derivo, ¿qué significa? Se baja la constante, es decir, menos 1, por x, n menos 1. Como es n menos sería menos 1, porque es menos 1 que es este, menos 1. Se cierra acá. Más 5 por la derivada de seno de x. Cuando es seno de x, vamos a aplicar esta propiedad. Tenemos acá. Cuando es la derivada de seno de x, la derivada de seno de x es coseno de x por la derivada del ángulo. Entonces sería
acá, escribamos acá, coseno de x por coseno de x, mírenlo acá, seno de x, coseno de x, por la derivada del ángulo. Seguimos arriba. Bueno, ahora vamos en la parte de arriba. Lo que estaba acá pasa aquí arriba, entonces sería f de x es igual a la derivada de esto. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Acá, este se multiplica con este, más por menos da menos, sería 3 por menos 1 me da menos 3. ¿Qué me queda acá? Por x menos 1 me da menos 2 más 5 por coseno de x. La derivada de x es siempre da 1. Entonces, si yo le coloco el 1 no hay necesidad porque 1 multiplicado por todo esto mismo me da esto mismo. Ahorramos un paso de más. Ahora, ¿qué sigue acá? La derivada de la función evaluada en x es igual a ¿qué? Aquí, como está negativo, hagan de cuenta que está x a la menos n, aplicamos la propiedad de la potencia. Es decir, queda en la parte de abajo, queda abajo como fracción, pero queda positivo. Entonces sería menos 3 sobre x a la 2 positivo, más, esto se queda igual, 5 por coseno de x. Y el ejercicio a terminar. Ahora vamos para el número 3. Bueno, ya para terminar el punto 3, f de x es igual a 2 por secante de x más 3. Bueno, entonces empezamos acá. Vamos a derivar dicha función, f de x, acá. Entonces, la derivada de f de x es igual a ¿qué? Acuérdense que para coger esto, cojo la función toda, secante de x más 3, ¿y qué hacemos? Derivamos toda. Cuando se deriva toda, se va a aplicar esta ayuda de las derivadas, es decir, la derivada se distribuye para el primero y la derivada se distribuye para el segundo. Mire acá el resultado. Hagan de cuenta que todo esto es u y hagan de cuenta que b es el número 3. Entonces, es decir, la derivada se distribuye. En pocas palabras, dice, la derivada, acá lo que dice, la derivada de la suma, en este caso la suma, es la suma de sus derivadas. Entonces, ¿qué se hace aquí? F de x se deriva y esto es igual a ¿qué? Entonces sería 2x por secante de x se deriva para esta primera parte más la derivada del número 3. Listo, se distribuye la derivada para cada uno, para este y la derivada para este. Ahora, como este se está multiplicando con este, 2x por secante de x, aquí se aplica la derivada del producto. ¿Y cuál es la derivada del producto? La derivada del producto es este. Hagan de cuenta que u es 2x y hagan de cuenta que b es secante de x. Sería la derivada del primero, aquí, f' de x, sería 2x se deriva, que es la primera parte, por el segundo sin derivar, es decir, este sin derivar, secante de x, que se deriva este amigo. Ahora, más, ¿por qué más? Porque dice que más, el primero sin derivar, por el segundo derivado, es decir, b derivado, es decir, secante de x se va a derivar. ¿Más qué? Más 3 derivado, es decir, este 3 de acá, el 3 de acá. Listo. Pasamos acá. La derivada de f de x, esto es igual a aquí. La derivada de 2x, se aplica esta propiedad. La constante por una función que es igual a la misma constante multiplicada por la derivada de x. Por la derivada de x. Por secante de x más 2x por la derivada de secante de x.
¿Cuál es la derivada de secante de x? Es secante de x por tangente de x. Es secante de x por tangente de x. La pregunta que siempre hacen, ¿cuánto es la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0. La única parte donde falta por derivar es este amigo, la derivada de x. Entonces, ¿qué hacemos acá? F de x derivado es igual a 2. La derivada de x es 1. Entonces, 2 por 1 me da 2. Por secante de x más 2x por secante de x por tangente de x. Más 0, pero más 0 no hay necesidad de colocar. Por lo tanto, el resultado es este. Bueno, espero les haya gustado y no se les olvide, por favor, quédate en casa. Hasta luego. Chao.